Tenemos las noches contadas. Cultura y libros en YouTube. Nehuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet. Y VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos, presentan Estudio 6. Hoy en Estudio 6, un avión rojo. Tras el fenómeno del ruido de sables de septiembre del año 24, vendrían varios años bastante agitados para la política chilena. Y entre los fenómenos que sucedieron, una nueva constitución, el año 25, y luego la aparición, justamente a raíz del ruido de sables, de un caudillo que pasaría a dominar parcialmente la escena política chilena por las siguientes décadas. Carlos Ibáñez del Campo, el hombre fuerte tras el gobierno títere de Emiliano Figueroa, y desde 1927, en un remedio de elección, presidente de la República. Un presidente que, aunque electo bajo las formas democráticas, había optado por iniciar una tiranía, persiguiendo, apresando y exiliando gente, incluso a algunos de sus propios aliados. Y esto significaba, a su vez, que había gente de estos mismos que ya no veían la hora de poder derrocarlo, lo que se veía muy difícil, porque además Ibáñez gozaba en ese momento de una alta popularidad. Pero sus opositores no se rendían, y desde el exilio, varios de ellos, algunos de ellos muy importantes económicamente hablando, como Gustavo Ross o Agustín Edwards, además del propio Alessandri, presidente al que Ibáñez había tumbado del poder el año 25, empezaban a organizarse con tal de armar una especie de revolución que tumbara a su vez a Ibáñez y retornar a la normalidad democrática del país. Y a ellos se sumaba otro complotador innato, Marmaduke Grove, el otro líder militar tras el ruido de sables que, tras haber sido aliado de Ibáñez y embajador suyo en Europa, había sido apartado del poder por el caballo y también ya no veía la hora de derrumbar al tirano. Estos personajes a su vez se coordinaban con personas desde Santiago, quien en el propio país también trataban de colocar su granito de arena para la revuelta. Uno de ellos, Guillermo García Burr, empezó a tener relaciones más o menos directas con la directiva de la guarnición en Concepción. Y de este modo, tras asegurar supuestamente la participación de esos militares en un alzamiento que pondría fin al régimen de Ibáñez, viajaría en febrero de 1930 a Buenos Aires para exponer un plan que originalmente era una especie de Ejército Libertador II desde el lado argentino, invadir Chile y desde allí que un general, Enrique Bravo, tomara el control y derrocara a Carlos Ibáñez del Campo. Sin embargo, Marmaduke Grove encontró que el plan era un poco complejo de realizar y optó por algo mucho más sencillo: contratar un avión que trasladara a los líderes de la revuelta, aterrizara en Concepción, teniendo como fecha límite el 17 de septiembre del año 30, se pusiera de acuerdo con la guarnición y encabezara un gobierno paralelo. Así, se pusieron en contacto con los diversos financistas y entre todos adquirieron un avión modelo Fokker de color rojo, cuya misión era trasladar a Grove, al general Bravo y a los civiles a cargo de esta supuesta junta transitoria que derrocaría a Ibáñez y normalizaría la situación política. El plan, tal como se había trazado, debía ejecutarse el 17 de septiembre de 1930 y, según cuenta la historia, los militares en Concepción estaban completamente de acuerdo con él. O sea, se sumarían y empezarían un alzamiento contra el tirano. Sin embargo, y lo que nadie calculaba que podía suceder, es que el mal tiempo le jugaría una mala pasada al avión. ¿Cómo así? Llegada la fecha de la supuesta alzamiento, el avión no pudo despegar. La razón: problemas climatológicos. Esto significó que, llegado el 17 de la noche, los militares en Concepción se quedaron esperando y finalmente fueron, como era habitual en esa fecha, dispensados para salir de vacaciones por los días de los feriados de fiestas patrias, reintegrándose a sus funciones recién el 24 de septiembre. Y a su vez, los conspiradores desde Argentina no tenían conocimiento de ello. Por lo tanto, esperaron al 21 para emprender el vuelo
llegando a Concepción, concretamente al hipódromo de la ciudad penquista, durante ese día, donde no encontraron a nadie. El único testigo que les podría haber servido de toda la historia era el general José María Barceló, que estaba presente en la ciudad penquista, vio el aterrizaje y ante lo mismo decidió arrancarse a Santiago para no ser mezclado con los conspiradores de un complot que él conocía de antemano. Los conjurados desembarcaron del avión e inmediatamente serían apresados por los mismos militares que les iban a colaborar en su alzamiento, e incluso los dos uniformados, Rowe, que era aviador en retiro, y el general Bravo, serían eventualmente conducidos a la isla de Pascua, a modo de relegación, mientras esperaban su juicio en la corte marcial. De allí emprenderían una espectacular fuga que los llevaría a Francia, a donde llegarían el 26 de julio de 1931, el mismo día en que una revuelta popular, a la cual nos referimos en algún episodio de este canal, tumbaba definitivamente a Carlos Ibáñez del Campo. Así, el complot del avión rojo se transformaba en una especie de gran capulín político, sin ningún resultado efectivo, pero que le aportaría sabor a esos convulsionados años posteriores al ruido de sables. ¿Qué pasaría con Ibáñez? Seguiría siendo, por lado y lado, protagonista de otros complots más, quizás como nadie en el siglo XX, pero esas son otras historias. Nehuen Digital es una agencia que diseña y posiciona sitios web en Google y que es capaz de crear estrategias de marketing digital que funcionan. Contáctate con ellos en hola@nehuendigital.cl, en su sitio web nehuendigital.cl o en su Instagram @nehuendigital. Nehuen Digital, la fuerza para crecer con tu negocio. ¿Quieres comprar, vender o arrendar una propiedad? Contáctate con VVP Propiedades. Más de 15 años en el mercado inmobiliario los avalan. Escribe a fmerilao@vvp.cl y deja tu gestión inmobiliaria en las mejores manos.